Bueno, buenas tardes. Daros la bienvenida a la escuela La Acción de Amar, el Enneagrama del Yo Soy, escuela que dirige Víctor Unamuzaga y desde donde ofrecemos una formación de 4 módulos, y uno empezaremos ahora en abril del 2022, en donde trabajaremos el Enneagrama. Son 9 fines de semana y en cada fin de semana trabajaremos un eneatipo con sus subtipos desde la visión de la escuela. Para los que no conocéis el eneagrama, pues es un conocimiento sagrado, un conocimiento evolutivo, y vamos a tener la oportunidad de trabajarlo desde la escuela, que va a ser pues, la primera vez, ¿no?, que podamos hacerlo en 9 fines de semana, y bueno, yo es lo único que conozco que lo hacen así, con sus subtipos. Os animo a investigar un poquito, ¿no?, sobre ello. También ofrecemos desde la escuela técnicas chamánicas. Utilizamos pues, temazcales, cabañas de oscuridad, utilizamos la energía crística, la sexualidad crística, hacemos terapias individuales. Bueno, nuestro objetivo como escuela es el hacer un proceso evolutivo y que podamos pues, ir mejorando nuestras vidas, ¿no?, salir del sufrimiento e ir a mayores cotas de dicha. Si queréis más información, podéis investigar un poco en la web La Acción de Amar, escuelalaciondeamar.es, en la web de Víctor, vichorunamuzaga.com, también en redes sociales, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, La Acción de Amar, y también en el teléfono en donde habéis hecho esta reserva, que os puedo informar. Hoy para mí es un honor el poder presentar a Eva Bartolomé, licenciada en Psicología y formada en la escuela, y que he podido pues, acompañar en su proceso. Y hoy nos va a hablar del duelo, de un camino hacia ti. Nos va a hablar de su experiencia. Nos va a dar unas herramientas que nos van a ayudar a poder transitar por cualquier duelo que se nos vaya presentando, ¿no?, en la vida. Así que no quiero robarle más tiempo y sí que quiero pues, agradecer su generosidad en compartir su vivencia y darle pues, la bienvenida, una calurosa bienvenida. Buenas tardes, Eva. Hola. Hola, buenas tardes, cariño. Estoy aquí Buenas dando tardes. paso todavía. Vale. Pues si te parece empezamos, Sí, un poquito más. Empezamos. Sí, a mí me parece bien. Vale, pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis hoy por aquí, que veo unas cuantas personitas. Y nada, contaros que, bueno, pues como ha dicho Malena, hoy vengo a hablar aquí sobre el proceso del duelo y en especial sobre el proceso del duelo que yo he vivido. Y sobre todo de las herramientas y de aquellas cosas que a mí me han servido para que esta vivencia que he atravesado se haya podido hacer de la forma más sana posible y que hoy en día pues, me permita estar donde estoy, ¿no? Esa es mi intención hoy, espero conseguirlo en este ratito que vamos a estar juntos y como ha comentado antes Malena, pues luego hacia el final dejaremos un espacio para si queréis compartir vosotros algo o hacer alguna pregunta. Bueno, pues tenemos ahí un ratito, ¿vale? Ahora por un tiempo voy a estar yo compartiendo con vosotros, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos por darme esta oportunidad, a la escuela especialmente y a todos por estar hoy aquí, ¿vale? Y sí me gustaría empezar porque, bueno, veo caras por aquí que sí que hay personas que me conocen y conocen lo que yo he vivido, pero hay otras que no. Entonces, por situarnos, quiero contaros que yo hace unos 12 años, ahora va a hacer ya, como pasa el tiempo, viví la experiencia de ver morir a mi hijo Izan. Izan en ese momento era un niño que iba a cumplir 3 añitos y fruto de un accidente de coche, bueno, pues estuvo 3 días en la UCI y después falleció. Como os podéis hacer una idea, bueno, pues la experiencia ya solamente de la UCI fue muy traumática y luego al final pues fue desencadenó en su fallecimiento, con lo cual a partir de ahí empecé lo que se llama un proceso de duelo. Como también ha comentado Malena, soy psicóloga y yo del duelo tenía información. He oído hablar del duelo, tenía información de en qué consiste, de lo que suele suceder.
También había visto a personas que habían atravesado duelos potentes, incluso había visto a padres que habían perdido hijos. O sea, que algo de información tenía. Y ayuda bastante. Pero sí que es cierto que aunque tenía todo eso, y tras el primer año, que fue el más duro y el más intenso, aunque yo empezaba a estar cada vez un poquito mejor, volví a ser mamá, aunque también, bueno, pues ayudó. Me encontraba bien, hacía una vida aparentemente normal, estaba funcionando. Pero en mi interior había algo que pesaba. ¿Cómo os explicaría esto? Era como, había cosas que yo quería hacer, tenía la intención de hacer, tenía una niña a la que estaba acompañando, que muchas veces me llevaba a querer hacer muchas cosas, pero algunas de ellas, aunque estaba la intención, no había la energía para hacerlas, ¿vale? Y había como un peso ahí de fondo. Iban pasando el tiempo y eso seguía ahí de alguna manera. Cada cierto tiempo además venía como una tristeza más de fondo, más profunda, que me dejaba durante unos días pues bastante cao, que nos entendamos. Claro, yo ahora he visto con el paso del tiempo, yo venía de la psicología más tradicional, por llamarlo de alguna manera, y desde toda esa información que yo tenía también había generado lo que llamamos creencias, una creencia, había algo aquí en mi cabeza que decía que los padres que han vivido una experiencia de este tipo o las personas que han vivido un trauma fuerte con la pérdida de un familiar no levantan cabeza, ¿no? Como que siempre queda algo ahí. Entonces, claro, con esa creencia ahí, cuando yo veía que me pasaban estas cosas, yo decía, uff, esto... Pero siempre hubo una vocecita interior que también me decía, tiene que haber otra manera. Dicen que es así, pero tiene que haber otra manera. Y eso fue lo que me llevó a ir buscando y buscando esa otra manera. Y buscando, no sé quién encontró a quién, pero bueno, encontré a Víctor, una Gonzaga, empecé un trabajo primero individual con él y luego ya me uní a la escuela, a los grupos que trabajan con él. Y tras un tiempo, no voy a decir que fue de repente, pero tras un tiempo yo empecé a mejorar y mucho, ¿vale? Y os puedo decir que a día de hoy vivo una vida plena, me siento con energía para hacer todo aquello que siento y que quiero hacer. Me siento bien y me siento conectada con la vida. Y eso, el vivirlo, me ha dado la conciencia para darme cuenta de que es necesario que las personas que hemos pasado por ahí y ahora estamos aquí, hablemos de esto. Porque cuando se está ahí, parece que no se va a poder salir de ahí, de esa situación o de ese estado, ¿vale? Y quién mejor que alguien que sí lo ha conseguido para darte esa luz al final del túnel de que se puede. Y eso es lo que yo traigo hoy aquí como intención, ¿vale? Sobre todo, el transmitiros que hay herramientas y que hay personas, hay espacios como la Escuela de Acción de Amar, puede haber otros, pero yo os voy a hablar de lo que yo conozco, que te pueden acompañar y que pueden hacer que ese camino, que en sí mismo es duro y es intenso, se pueda hacer más liviano, ¿vale? Esa es un poco mi intención, espero conseguirlo. Y para empezar, sí me gustaría empezar hablando un poco de cuando hablamos de duelo, a qué nos estamos refiriendo. Es una palabra que todos tenemos ahí, la usamos, tenemos una idea y cada uno tenemos una idea acerca del duelo, ¿vale? Entonces, por concretar y por acotar un poco de qué estamos hablando hoy, mirad, lo primero, la palabra duelo como tal viene del latín dolus, que significa dolor. Dolor. Es una palabra que en este rato en que estemos juntos voy a utilizar bastante, ¿vale? La palabra dolor. Esto ya nos indica que el duelo duele. Luego a la hora de definirlo y acotarlo hay muchas definiciones. Yo he elegido hoy una para transmitiros un poco esto hoy, que os voy a leer porque me resulta más sencillo y así no se queda nada, y que dice lo siguiente. Se trata del proceso normal que sigue a cualquier pérdida. El duelo incluye componentes físicos, componentes psicológicos, emocionales, sociales, con duración e intensidad
proporcionales al significado y dimensión de dicha pérdida. ¿Vale? Voy a ir desglosando esto un poquito. Habla de la palabra proceso. Proceso implica dos cosas. Implica, por un lado, que requiere tiempo. ¿Vale? El duelo es un proceso y un proceso requiere tiempo. Pero también es cierto que creo que todos hemos oído, a mí me pasaba que oías que el tiempo lo cura todo. Otra creencia que tenemos por ahí. El tiempo ayuda. Yo no voy a negar que el tiempo ayuda. Es un proceso y requiere que el tiempo vaya transcurriendo. Pero por sí solo no sana, no lo cura. Hay que hacer algo durante ese tiempo. Hay que hacer algo con ese tiempo y con uno mismo. ¿Vale? Por eso hablamos de que es un proceso activo. Hay que accionar algo, que luego lo vamos a ir viendo qué consiste. ¿Vale? Y también nos habla esta definición de que es normal. Tras una pérdida es normal que suceda todo este proceso. Lo anormal sería lo contrario. Es decir, si tras una pérdida, del tipo que sea, pero sobre todo una pérdida importante como de un ser querido, alguien cercano, muy importante para nosotros, no hay dolor y no hay expresión de ese dolor, algo no está bien. Por lo tanto, va a ser normal que todo esto se produzca, ¿de acuerdo? Y sigue la pérdida. En el momento que se produce la pérdida, empieza todo este proceso. Y a cualquier tipo de pérdida. Yo hoy me voy a centrar aquí, porque es mi experiencia, en este proceso cuando se inicia tras la pérdida o la muerte, porque ya veremos si hay pérdida o no, eso ya es cuestionable, tras la muerte de un ser querido. ¿Vale? Fallecimiento, desaparece y aparentemente ha perdido. ¿Vale? Pero es cualquier tipo de pérdida. Cualquier tipo de pérdida. Podemos perder la salud, podemos perder el trabajo, podemos terminar una relación de pareja, interpretarlo como una pérdida. Cualquier cosa que nosotros interpretemos como una pérdida va a desencadenar todo este proceso que vamos a ir viendo ahora. ¿Vale? Y los síntomas que se van a producir son muchos. Hay síntomas a nivel físico. Los podríamos desarrollar, pero no viene el caso y no es el momento. De esto tenéis información que podéis buscar en cualquier sitio y os vendrán un montón, sobre todo en el duelo este que estamos hablando, porque es que cualquier tipo de sintomatología se puede producir, ¿vale? Te duele todo. Te duele el cuerpo, porque te duele el alma, ¿de acuerdo? Eso también va a hacer que haya síntomas psicológicos, emocionales, llamarlos como queráis, ¿no? Vas a estar alterado a todos los niveles, no solo físico. Y toda esa alteración va a hacer que también haya síntomas a nivel relacional, conductual. No te vas a comportar como te comportabas antes y eso va a hacer que no te relaciones de la misma manera y que se puedan generar conflictos. Bueno, todo se va complicando, digamos, ¿no? Y esa intensidad de esos síntomas va a tener que ver con la relación, con el significado que tú le des a esa pérdida. ¿Vale? A mayor intensidad o significado que le des tú a la pérdida, pues mayor va a ser la intensidad de esos síntomas. Hay duelos que son más leves, por llamarlo de alguna manera, y otros que tienen más intensidad. Pero en el caso del que estamos hablando ahora, pues es el más intenso. ¿Para qué lo vamos a decir de otra manera? La pérdida de un ser importante para nosotros, un ser querido, un ser cercano, va a ser el duelo más intenso que vamos a vivir. ¿De acuerdo? Con lo cual esos síntomas van a estar en el nivel más alto. De hecho, mirando estos días un poco para compartir aquí con vosotros datos por ahí y tal, y investigando un poquito, he visto un estudio, una estadística, que habla de que por cada fallecimiento, por cada persona que fallece, hay una media de 10 personas a su alrededor que van a tener un duelo de estos que llamamos intenso, potente. Pero es que de esas 10 personas, un 10%, es un dato a tener en cuenta, un 10% va a tener lo que llamamos un duelo atascado, bloqueado, ¿vale? Que como veremos ahora cuando vaya describiendo todo, un duelo bloqueado no es más que ese proceso que se podría dar de una forma natural, si se va atendiendo, se va a quedar atascado, no va a seguir, va a transcurrir el tiempo, pero el proceso no avanza, se queda ahí atascado, ¿vale? Y un 10% de personas que se queden ahí con esa sintomatología tan intensa, pues es como para tenerlo en cuenta y ver qué se puede hacer con eso. Es un dato relevante.
¿Y en qué consiste esto que llamamos el proceso del duelo? Estamos viendo que es un proceso, ¿no? Pues en un periodo de tiempo, como estaba diciendo, que puede ser variable, muy variable, depende de cada persona también. Es un periodo un periodo adaptativo, en el que esa persona lo que hace es poner en marcha todos aquellos recursos que tiene por su bagaje personal, tanto a nivel psicológico como a nivel emocional, como a nivel conductual, social, de todo tipo, los va a poner en funcionamiento para adaptarse a la nueva situación. La situación ha cambiado, ya no es la de antes y me tengo que adaptar. Y cada uno lo hace desde donde está situado, ¿vale? Desde ahí vemos, bueno, pues que no existen dos duelos iguales, porque el duelo le podemos conceptualizar hasta cierto punto. Podemos hablar de esto que estaba exponiendo yo y podemos ver, si buscáis información, os hablan de las etapas del duelo, toda la parte que, digamos, más lo conceptualiza, te dice lo que es un duelo, ¿no? Pero es que luego al duelo se le une la persona que lo está viviendo. Y esa persona tiene sus características propias y su propio bagaje y sus propios recursos, lo que estamos hablando. Y eso va a hacer que cada duelo sea único y especial. Es ese, no hay dos iguales. ¿Vale? Pero sí que va a haber algo que sea común en todos. Y es que en todos es un proceso de dolor, que luego cada uno gestiona con las herramientas que tiene. Por eso es tan importante conocerlas. Pero cada persona tiene las suyas y su bagaje, ¿de acuerdo? Y aquí sí que me gusta a mí diferenciar entre dos verbos. Estar de duelo y hacer el duelo. Estar de duelo, por lo que hemos hablado hasta aquí, yo creo que se ve. Estar de duelo es, estás desde el momento en el que se produce la pérdida. Tú tienes una pérdida, en este caso la muerte de un ser querido, y en ese instante empieza el duelo. Hacer el duelo implica acción por nuestra parte, implica un trabajo interno, implica hacer algo con eso que llamamos duelo. No se resuelve por sí solo. ¿De acuerdo? Hay que hacer algo y que hay que hacer atender ese dolor. ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Es importante saber qué es lo que me está pasando? Sí, claro. Yo os lo decía antes, no le quiero quitar importancia. Yo toda la información que tenía me ayudó. Por eso, si alguna vez os veis en esa situación o estáis acompañando a alguien que está en esa situación ahora, está muy bien que os informéis, que busquéis. Hay cantidad de sitios para informarse, ¿vale? Desde internet, que está todo, hoy en día hay muy buenos libros, está muy bien. Pero luego necesitamos herramientas para poder hacer algo con eso que me está pasando. Ya sé lo que me está pasando, ¿vale? ¿Y qué hago con esto que me está pasando? A mí me sucedió, tenía un montón de información, pero muchas veces no sabía qué hacer con lo que me estaba sucediendo. ¿Qué hago con mi dolor? Esa sería la pregunta. Porque el dolor, os puedo asegurar que en esos momentos es muy intenso, ¿vale? Y necesitamos atenderlo. En ese momento es tan intenso que lo que te encantaría es que hubiera, pues como ahora, una vacuna para el dolor. ¿Hay una vacuna para el dolor? Venga, yo voy y me la pincho. Pero no quiero dejar de sentir esto ya. Pero no existe, ¿vale? No existe. El dolor es inherente a la vida. Va a vivir, conlleva que a veces va a haber situaciones que nos duelan y una de ellas va a ser la del duelo y la pérdida de un ser querido. ¿Qué es lo que sucede? Que el dolor está ahí. No lo podemos evitar. Pero lo que solemos hacer, precisamente por querer evitarlo, es negarlo, es no aceptarlo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde cometemos el primer error de gestionar el duelo. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es gestionar un duelo, ¿vale? Si yo tengo una emoción, las dos básicas que vais a sentir durante un duelo van a ser el dolor y la tristeza. Y de ahí se abre un abanico tan amplio que cabrían todas las emociones que podemos sentir los seres humanos. Pero dentro de ese dolor, el primer paso es aceptarlo. Y el primer error que cometemos
es ese, no aceptar el dolor, ¿de acuerdo? Porque el dolor va a ser inevitable. Pero la no aceptación del dolor, y por lo tanto no lo vamos a poder gestionar, lo que nos va a generar es sufrimiento. Y hay una frase por ahí que, si no recuerdo mal, es de Buda, voy a mirar para tenerlo, pero Buda dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Os puedo asegurar que la primera vez que escuché esta frase me movió bastante, ¿vale? Porque estaba, no en los principios del duelo, pero sí que estaba ahí todavía en ese proceso. Lo leí y lo que sentí fue, ¿qué me estás diciendo? ¿Que esto lo estoy eligiendo yo? ¿Que el sufrimiento es opcional? No podía entenderlo. El trabajo que he hecho posteriormente y todo lo que he ido viviendo me ha hecho tomar conciencia de que hay mucha verdad en esta frase. Mucha verdad. El sufrimiento le generamos nosotros mismos al no aceptar el dolor. No es agradable de transitarlo, pero la única forma de dejar de sentirlo es aceptarlo y gestionarlo. No va a ser arte de magia, no va a ser de repente, pero poco a poco se va a ir transformando y transmutando en otra cosa. Por lo tanto, el primer error que cometemos en la gestión del duelo es la no aceptación del dolor. Y lo vamos a hacer pues de muchas maneras. Os voy a nombrar 3 así, pero que en cada persona pueden tomar una forma, ¿vale? Una es pues insensibilizándonos, por llamarlo de alguna forma, nos ponemos tan rígidos, tan duros, tan cerrados, que no nos llega nada. Y como no nos llega nada, no sentimos nada. Como no sentimos nada, tampoco sentimos el dolor. Nos insensibilizamos. Otras veces lo que hacemos es tirar de sustancias o de cosas que podemos hacer que no se evaden, ¿vale? Sustancias de todo tipo. Podemos tomar pastillas, podemos tomar alguna droga, podemos comer mucho, porque eso nos desconecta durante un rato y nos sentimos, podemos tomar alcohol, es que cada persona va a tomar una. O otras que igual están mejor vistas socialmente, que es ponerte muy, muy activo. Empezar a hacer un montón de cosas para estar activo, distraerte, pero no ocuparte de ti, cosas hacia afuera, ¿vale? Y cuando digo esto, no digo que esto esté mal, sino que esto, si se utiliza de forma continuada y se utiliza como escape de lo que hay en tu interior, estás generando sufrimiento. Durante un periodo breve de tiempo te va a aliviar, pero cuando ese efecto pase, te vas a sentir todavía peor. Estás generando tu propio sufrimiento. El dolor no se puede evitar, el sufrimiento sí. Y para eso hace falta conocimiento y hace falta herramientas, como estamos hablando ahora aquí, ¿vale? Ese es el error de base que cometemos. Y ese error toma diferentes formas, desde lo que nosotros llamamos en la escuela el padre y la madre, que ahora os voy a explicar. El padre tendría que ver más con lo que desde la psicología se conoce como el cerebro intelectual, ¿vale? Y la madre sería más el cerebro emocional, las emociones, los sentimientos. Desde el padre, el error que cometemos es que el padre, aparte de ser el cerebro intelectual, es también nuestra conciencia, nuestra capacidad de tomar conciencia de las cosas. Y desde ahí también tenemos la capacidad de ver y de vernos a nosotros, de ir a nuestro interior y vernos, ¿vale? Si nos paramos y nos vemos, veremos lo que hay adentro. Pero un error que cometemos es que no queremos entrar ahí y anulamos esa capacidad de ver y de ver nuestro interior. También en esta parte del padre están las creencias. Si fuésemos capaces de entrar dentro y de ver, podríamos ver que algunas de las creencias que tenemos, que no son más que ideas que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que nos las hemos creído y están con nosotros, nos generan también sentimientos, que generan acciones, y a veces esas creencias generan el propio sufrimiento. Yo os decía ahora, hace un rato, al empezar, yo llegó un momento que tomé conciencia de que esa creencia, de tanto oírlo, de alguna forma me lo había creído, de que los padres que viven una experiencia de este tipo nunca vuelven a ser los mismos. Pueden estar bien, pero no levantan cabeza. Uy, y los hay que ya se quedan, y muchos con enfermedades y graves.
Y no digo que en algunos casos no lo sea, pero verdad, verdad absoluta, esa creencia te puede generar más dolor, como me pasó a mí. ¿Vale? Esos serían errores más desde el lado del padre. Y desde la madre, que es para que los que no tengáis un poco la terminología de la escuela, es más el cerebro emocional que hablábamos antes, es todo lo que tiene que ver con las emociones. Desde la madre el error que cometemos es que no nos dejamos ser lo que somos en ese momento. ¿Vale? Nos identificamos más con una ilusión de nosotros mismos, con algo que hemos creado, que nos lo hemos creído y que desde ahí hemos generado como un personaje, para que nos entendamos. ¿Vale? Ese ego que tanto se habla, generamos personajes. Entonces yo, por ejemplo, para poneros un ejemplo, que yo creo que en los ejemplos se ve mejor, ¿no? Cuando yo echo la vista atrás y veo un poco, yo un personaje que tenía muy marcado en ese momento era necesito controlar todo para que los míos estén bien. Entonces, es importante que yo esté en mi sitio. Claro, eso durante un tiempo puede ser, pero hay momentos en los que con lo que estás viviendo vas a necesitar caerte. ¿Vale? Si me identifico con ese personaje y me le creo 100%, no me voy a permitir ni ir a mi interior, ni ver, ni aceptar el dolor. Por lo tanto, voy a generar sufrimiento. ¿De acuerdo? Como veis, es como una rueda. Se inicia con la no aceptación del dolor y se va alimentando. Todo esto, al final, se entrelaza y se hace todo a la vez, pero yo aquí os lo voy como desglosando un poquito para que sea más fácil poderoslo transmitir y que lo podáis ver. ¿Vale? Desde nuestro lado masculino, cuando entramos a estos procesos realmente ya de decir, venga, me rindo y voy a entrar en atender esto que me está sucediendo, desde el lado del padre, claro que vamos a tener que hacer un trabajo. Vamos a tener que revisar mucho nuestras creencias, como hemos visto ahora, y ver qué está pasando ahí. Pero os puedo asegurar que la que tiene más trabajo por hacer y la que realmente se ocupa y sana un duelo es la madre. Es la parte emocional y es la que vamos a tener que atender. ¿Vale? Luego lo vais desglosando más y se va a ver más fácil. Pero la madre es la que limpia las emociones. Y en un duelo tenemos tanto ahí adentro que necesitamos sacarlo y expresarlo. ¿Vale? Y expresarlo no va a ser solo hablar de la emoción que yo tengo, que está muy bien, que es necesario, que si estáis atravesándolo ahora o tenéis a alguien cercano, veréis que es muy necesario hablar de lo que te está pasando. Y si tienes la suerte de poderlo o acompañar a alguien que está en esa situación, o si lo estás viviendo tú, tener a alguien que te acompañe para expresarlo, chapó, porque es un regalo, ¿vale? Y ayuda, claro que ayuda un montón. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque la emoción no está en el cerebro intelectual. No se trata solo de hablar de lo que me pasa. Está en el cerebro emocional. Y por lo tanto, necesito sentir lo que estoy sintiendo. No lo puedo bloquear. Lo puedo bloquear, pero creo sufrimiento. Volvemos al mismo sitio. ¿Vale? La madre. La madre. La diosa la llamamos en la escuela. ¿Vale? Es la que nos va a ayudar para ir luego entrelazados los dos. Ya os digo que no es que el padre no tenga parte. ¿Vale? Pero muchas veces lo que nos encontramos con personas con un duelo bloqueado es que la parte del padre igual ya la han hecho más, ¿vale? Todo lo que hablábamos de conocimiento de lo que es un duelo, hablar de lo que les sucede, hacer cosas, de escribir una carta incluso, de tal, pero realmente lo que tienen dentro no han entrado a verlo, no han entrado a sentirlo. Y ahí es donde se quedan bloqueados, ¿vale? Es súper importante liberar las emociones. Es muy importante. ¿Y por qué es tan importante liberar las emociones? Pues mirar, yo creo que ahora con esto se va a ver muy claro, por dos motivos principalmente, ¿vale? Uno, porque los beneficios que vamos a obtener en cuanto a esos síntomas que hemos descrito hace un rato, físicos, psicológicos, conductuales, incluso de relaciones, van a mejorar. Y ahora vamos a ver por qué.
¿vale? Cuando estamos en un duelo de esta intensidad, es todo tan potente que nos puede generar incluso conflictos relacionales, como os decía antes, y esos conflictos bloquear una familia, bloquear un trabajo. Y a veces no nos queda otra que, como no sabemos qué hacer con ello, pues escapamos, como decíamos antes, ¿no? Pero hay que llegar a un momento en el que hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos que somos, y digo seres y humanos, somos un humano y somos un ser, ¿vale? Y desde ese ser que somos, que es nuestra naturaleza genuina, que es lo que digamos aquí somos puritos, que todavía no estamos condicionados, esa esencia nuestra tiene muchas capacidades, pero una de ellas es la capacidad de liberar emociones, que es la parte de la madre, de la diosa, ¿vale? Y no solo está la capacidad, sino que está la necesidad intrínseca por nuestra naturaleza genuina, venimos con la necesidad intrínseca de liberar emociones, ¿vale? Lo mismo que yo qué sé, que un penal de peras, porque es su naturaleza, la nuestra es, entre otras muchas cosas, la de liberar emociones. Y lo vemos muy claramente en los niños. Cuanto más pequeñitos, se ve más fácil. Los que tengáis niños cerca, lo habréis observado. Y si no, os invito a que lo hagáis a partir de ahora, ¿vale? Los niños les viene una vivencia, están viviendo cualquier cosa y están abiertos y se dejan penetrar por esa vivencia. Y esa vivencia les genera una emoción y esa emoción la expresa, ¿vale? Tienen la necesidad intrínseca de liberar esa emoción y la liberan. Y vamos que se la liberan. Los que tengáis cerca lo habréis visto. La liberan con todo su cuerpo y con todo su alma, ¿vale? Y una vez liberada, puedes ver a un niño que, no sé, imaginaros que acaba de tener un enfado tremendo y está en plena emoción de rabia y la está expresando con todo su cuerpo, pero como la expresa y la libera, al momento casi, ves que, ¿qué ha pasado? Esa emoción se ha transmutado, se ha transformado, es otra cosa, se ha liberado. Campo cuántico, al universo, llamarlo como os parezca, ¿vale? Sí que es cierto que igual en los niños, cuando están empezando, o sea, cuando están así tan puros, sí que, bueno, pues hay que irles guiando un poquito de cómo hacer esto sin que se hagan daño a sí mismos ni se hagan daño a otro. Pero ellos su necesidad la atienden y tienen capacidad para hacerlo. Si ellos lo tienen, lo tenemos los demás. Lo tenemos todos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues lo que pasa es que cuando un niño hace algo de este tipo, muchas veces y poco a poco, de una forma continuada va siendo, los adultos que tiene alrededor, desde la familia, a la escuela, a la sociedad en general, te van diciendo, cuando éramos niños, te va diciendo qué puedes sentir y qué no, qué está bien que expreses y qué no, y cómo, por favor, hay niveles, ¿eh? Así sí, así no. Así sí, así no, esto sí, esto no, no sé, se me ocurre. Hay familias donde hay emociones que están permitidas y otras que no. O sea, por ejemplo, en mi familia, siendo mujer y siendo niña, la rabia y la mala hostia, hablando mal, pero es que es el nombre, pues no estaba bien que se expresase. Así lloraba, bueno, pues que llore la niña no estaba tan mal, ¿no? Claro, al final te vas haciendo un lío ahí que cuando quieres expresar rabia te pones a llorar cuando eres un adulto, ¿no? Y te ves una mujer de 40 años que te has enfadado con algo y en lugar de poderlo expresar, te pones a llorar. Y dices, ¿pero esto qué es? Pues suceden este tipo de cosas, ¿vale? Y nos vamos atrofiando, digamos, esa capacidad natural de hacerlo, que sí que puede ser un poco acompañada y conducida, pero no castrada, nos lo van castrando, nos la vamos bloqueando. Y llega un momento que no hace falta que nadie nos lo bloquee, porque esas voces que primero eran externas se van como introyectando, metiendo ahí en esa mente racional, por llamarlo de alguna forma, y van creando eso, ideas y creencias que decíamos antes.
Y ya no hace falta que te lo diga nadie, ya tú solo te bloqueas. Y te vas creando un personaje de esos que decíamos antes, de yo esto sí, yo esto no, yo así sí, yo así no. Y así nos va. ¿Y sabéis qué pasa? Que durante un tiempo puede hasta funcionar. Bueno, es una manera de hacerlo. Estás bloqueado, pero vas funcionando en sociedad. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que te viene un evento de verdad fuerte en tu vida, con emociones potentes, como puede ser este caso del que estamos hablando, y claro, ¿qué hacemos con todo eso que hay adentro? ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues lo que solemos hacer es esto, mira, si yo, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto ahora, estoy que muerdo, que tengo una mala leche, que haría, ¿vale? Pero yo tengo la creencia de que yo soy así modosita, yo mucho un poco tal, pero no voy a ponerme así. Imaginaos que esta es esa rabia que quiere salir, ¿vale? Toda esa estructura que yo he generado, que al final es lo que llamamos ego, es toda una estructura de creencias, de ese personaje, lo que va a hacer es que no nos damos ni cuenta, esto es inconsciente, ¿eh? Pero cuando esta energía de la rabia y de la ira quiere salir, va a poner en marcha otra energía para bloquearla, ¿vale? Es como, te tapo aquí y no te dejo salir. Claro, depende de la fuerza que tenga esta, porque esta va a hacer todo lo que pueda por salir. Necesita hacerlo, es su naturaleza. Vamos a necesitar la misma fuerza o más para mantenerla aquí, quietita. Intentar poneros en situación. ¿Tú sabéis la tensión que esto genera? Es pura tensión. Estoy ahí. No soy consciente, pero esto está ahí, está dentro de mi cuerpo. Y os digo más, mucha de la ansiedad que sentimos en la vida, no solo en el duelo, en la vida, porque esto que os estoy comentando lo estoy enfocando en el proceso del duelo porque es tan intenso que ahí ya no queda medias tintas. Pero lo podéis aplicar, como decía antes, a cualquier tipo de pérdida y va más allá, a cualquier tipo de experiencia en la vida que os produzca dolor y a la vida en general. Vamos así. Y esto genera una tensión tremenda. Y mucha de la ansiedad que hay en el mundo ahora mismo, no toda, de acuerdo, no toda, pero mucha, y mucha de la que se genera durante los procesos de duelo, es porque esto está así. Y esto es una tensión tremenda en nuestro interior, que nos enferma, que la podemos mantener un tiempito, pero ya. Porque al final, si no, vamos ahí como robots. Y claro, se generan todo ese tipo de síntomas que hemos dicho antes. ¿Y qué pasa? Que si yo libero la emoción, imaginaos que esto está así, si yo hago así, esta emoción sale. Con lo cual ya me libero. No tengo toda esta tensión dentro, porque además esta ya está disponible. No solo me quito tensión, sino que esta energía que estaba aquí manteniendo está disponible para otras cosas. Yo os decía antes, una de las cosas que más noté cuando empecé a hacer estos trabajos fue el decir, uff, qué energía tengo, ni me acuerdo cuando tenía yo esta energía. Yo tengo ahora 52 años, con 40 tenía menos energía que ahora. Estaba en todo este proceso, sí que es cierto, pero tenía muchísimo menos energía. Y en parte no, seguramente que mucho es por todo lo que me he limpiado, ¿vale? Entonces, fijaros si merece la pena limpiar emociones, ¿de acuerdo? O sea, decía antes, es muy importante que la madre se ponga a trabajar. ¿Por qué? Por esto. Porque todos esos síntomas que hemos descrito antes, que se podría hacer una enciclopedia con ellos durante el duelo, se van a aliviar. A nivel físico te vas a sentir mejor. El alivio es casi desde la primera vez que te pones a limpiar. Y ahora vamos a ver lo que es limpiar, ¿vale? Pero es eso, dejar que la emoción salga. Pero lo vamos a ver luego con más detalle. Bueno, pues cuando haces eso, claro, daros cuenta de que para hacer eso luego lo vamos a describir mejor, pero tenemos que quitar a esta. Para que se quite esta, tenemos que quitar toda esa estructura que la ha generado. Y eso requiere un currillo, ¿vale? Eso requiere un trabajo interior, eso requiere acción, que es lo que decíamos al principio. El duelo no se hace solo porque pase el tiempo. Si no quieres que se te quede bloqueado, tienes que hacer un trabajo para que esto pueda hacer así, esto salga. Pero si lo llevas a cabo, esas emociones liberadas te van a dar alivio a tus síntomas físicos, te van a dar alivio a tus síntomas emocionales, psicológicos. Tú te vas a encontrar mejor. Si tú te encuentras mejor, accionas de otra manera. Si accionas de otra manera,
tus relaciones mejoran. No hay tanto conflicto. No sé, yo creo que merece la pena. A mí me ha merecido la pena. Y por eso lo transmito hoy aquí y os lo cuento, ¿vale? Porque de esto tampoco sé, yo por lo menos, sí, hablaban de emociones, pero que está muy bien describirlas y saber cuál es, pero a la hora de la verdad hay que saber manejarse con ellas y tener herramientas de gestión. Lo que nos hace falta son herramientas de gestión de eso que nos está pasando, ¿vale? Entonces, daros cuenta de todos los beneficios que tiene liberar las emociones, pero es que vamos más allá, ¿vale? Y ahora es cuando os digo, otro de los puntos importantes por los que hay que liberar emociones es por qué creamos a raíz de lo que irradiamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando nosotros, esto más se conoce más igual desde la parte del cerebro intelectual que decíamos antes, ¿no? Igual hay personas que sí, pero se ha oído menos desde el cerebro emocional, ¿no? Cuando nosotros tenemos pensamientos, ideas, creencias ahí, nosotros generamos una actividad y esto está ya demostrado por estudios científicos y habréis oído prácticamente todos hablar de ello. Según piensas, mejor pensar en positivo porque las cosas te van a ir mejor, ¿no? Vale, esa es la frasecita. Sí, es verdad y te ayuda, pero pocas veces hablamos de lo que sentimos. Y lo que sentimos también crea realidad junto con lo que pensamos, ¿vale? Lo que pensamos se irradia ahí, pero es que lo que sentimos también. Y ahora os quería leer, lo tengo por aquí. Hay muchos estudios ya que se han hecho sobre esto, ¿vale? Pero por no enrollaros mucho, yo sí que os quería poner hoy aquí, le voy a leer la relación entre los sentimientos y el corazón. Hay muchos estudios, pero yo creo que a poco que nos paremos cada uno de nosotros a observarnos, lo vemos, ¿no? Si tú tienes una emoción, depende qué tipo sea la emoción, tu corazón se calma o tu corazón se altera, ¿vale? Hasta ahí, bueno, pero esto va mucho más allá. Y hay un autor que se llama Gret Braden, en su libro La matriz divina, esto se llama física cuántica, ¿vale? Lo ha estudiado y ha visto y nos dice, estudios realizados demuestran que la fuerza eléctrica del corazón, medida por un electrocardiograma, es hasta 60 veces mayor, 60 veces mayor que la fuerza eléctrica del cerebro medida por un electroencefalograma. Y que el campo magnético del corazón es hasta 5.000 veces más extenso que el del cerebro. 5.000 veces más extenso que el del cerebro. Que sí, que está muy bien que nos preocupemos en cómo pensamos, en qué pensamos y en lo que hacemos, pero vamos a atender un poco más qué es lo que estamos generando en nuestro corazón. Porque ese campo magnético es tan amplio, 5.000 veces, para tener en cuenta. Para tener en cuenta. ¿Y qué tenemos en ese corazón? En general, en la vida. Y cuando estamos atravesando un proceso de este tipo, más un montón de emociones reprimidas, la mayor parte de ellas. ¿Vale? Y los sentimientos y las emociones reprimidas buscan por dónde salir. El ejemplo que os ponía antes, ¿vale? Y a veces lo que sucede cuando estamos en estos procesos de vida y no lo atendemos y no lo gestionamos, desde donde os estoy diciendo, eso se queda ahí atascado, ¿vale? Y necesita salir. Necesita salir. Si no lo sacamos por la vía sana, por llamarlo de alguna forma, por esta que estamos comentando, muchas veces lo que hacemos es a nivel inconsciente, porque esto todo es inconsciente, generamos acontecimientos externos donde poder volcar todo eso que nos está sucediendo, ¿vale? Liberar tensión. Es una tensión ya que dices, mira, que salgo por algún sitio, pero no te das ni cuenta, ¿vale? No te das ni cuenta. Yo echo la vista atrás y ahora veo que en aquellos momentos, los más intensos, a veces parte de las peleas de pareja que yo tenía con mi marido, estábamos los dos, imagínate, ¿no? Ahí, bien apretaditos. Eran un acontecimiento que generábamos de alguna manera para sacar toda esa tensión.
sin ser conscientes. En lugar de ocuparnos de gestionar lo que a nosotros, cada uno individualmente, nos estaba sucediendo, sin darnos cuenta generábamos cosas porque ya no se puede más. Llega un momento en que necesitas salir por algún sitio, ¿vale? Es más, si esto se atasca mucho en el tiempo, estamos hablando de un duelo, pero puede ser cualquier proceso emocional, ¿vale? Vamos tirando en la vida y vamos ahí tirando como podemos, arrastramos y no lo sacamos y nos llega nuestra hora y nos vamos. Eso les queda a los que vienen detrás. Porque lo mismo que heredan de nosotros nuestras características físicas, nuestros hijos me refiero, ¿vale? O pueden heredar comportamientos que nos han visto o cosas de casa, también heredan esto, ¿vale? Y de alguna forma la energía que se queda bloqueada al final tiene que salir por algún sitio. Y si no sale en esta generación, va a seguir en la siguiente o en la siguiente, que es lo que llamamos el transgeneracional. Ahí meternos ya sería para mucho, ¿vale? Y hoy no es el día, pero sí quería mencionarlo para ver eso, la importancia de liberar, ¿de acuerdo? Y sobre todo de que si el corazón está con emociones atascadas, lo que está vibrando es eso, es una vibración baja, es una vibración densa. Y desde ahí está trayendo situaciones parecidas, porque así como el pensamiento genera una vibración y crea realidad, de alguna manera, van los dos unidos, esto de separarlo, pero bueno, es para que nos podamos entender. Desde el corazón, lo que estamos vibrando está trayendo. Las vibraciones se atraen por similitud. Si yo estoy vibrando denso, voy a atraer cosas densas a mi vida. Si yo entro en mi interior y atiendo todo eso y limpio y libero, ¿sabéis lo que hay en un corazón limpio? ¿Sabéis cuál es la verdadera vibración del corazón? El amor, la vibración del amor, no el amor romántico ni el amor así como lo concebimos, la vibración del amor. La vibración del amor es la más potente que hay. Si limpiamos nuestro corazón, nos acercamos más a ella. Y desde ahí puede suceder de todo, ¿vale? Casi siempre como muy mágico. Entonces, para hacer el duelo, aunque el padre va a tener su trabajo, necesitamos meternos en la madre, ¿de acuerdo? Por todos estos beneficios que estoy describiendo. ¿Cómo se hace eso de meterse en la madre? O meter en tu interior, llámalo como quieras, ¿vale? ¿Cómo se hace eso de limpiar? Pues es más fácil de decir que de hacer. Que no, venga, que también es fácil de hacer. Lo que pasa es que nos hemos desconectado y como ya no nos acordamos, pues nos resulta un poco difícil al principio, ¿vale? ¿Por qué nos resulta difícil? Bueno, ya lo he explicado en cierta manera, ¿vale? Pero para que nos coloquemos otra vez y nos entendamos, toda esa estructura que yo he generado desde niño, porque me han dicho esto no lo sientas, siéntelo de esta manera, piensa esto, cree esto, tal, todo eso que ha generado una estructura que llamamos ego, ese ego va a hacer que muchas veces no nos deje llegar a ese interior. Vamos a tener lo que se llama el miedo a la caída. Me da miedo, es que parece que me caigo y no sé a dónde. Pero claro, necesito entrar ahí. Entonces, aunque se va a dar ese choque, pues bueno, estamos hablando de esto y diréis, vale, vale, muy bien. Dices que hay que entrar, que hay que liberar las emociones, pero si tengo miedo a entrar y además tengo toda una estructura que no me deja entrar, ¿cómo se va haciendo esto? Pues bueno, os podría decir que se aprende, pero yo es que me gusta más decir que se recuerda que se aprende, ¿vale? Sí que es cierto que igual al principio yo al menos lo necesité, ¿vale? Una guía, un acompañamiento. Porque claro, ese bloqueo que tenemos a veces es de tanto tiempo y se nos ha olvidado tanto que no sabemos cómo volverlo a recuperar. Y necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos guíe, que ya haya hecho ese camino y que nos ayude a ir desbloqueando, ¿vale? No pasa nada. Si hace falta ayuda, se pide ayuda,
Y es uno de los motivos por los que yo estoy compartiendo esto aquí con vosotros. Porque es necesario hablar de esto y que sepamos que existen herramientas para poderlo desbloquear y para limpiar toda esa emoción y para que se desbloquee y se desbloquee el duelo. Que sí, que ya lo sé, que el duelo duele y que es inevitable, pero no hay por qué alargarlo más de lo necesario, ni hay por qué estar años ahí sufriendo con un bloqueo, porque existen estas herramientas y existen las personas que ya las tienen integradas y que te pueden ayudar a ti a recordarlas. Porque fuiste un niño, todos hemos sido niños y todos lo hacíamos con naturalidad, no hacía falta nada más. Ahora hay que desbloquear todo ese proceso. No digo que sea fácil, no digo que se haga de la noche a la mañana, no es lo hago un día y ya está, requiere su tiempo, pero se puede hacer. Se puede hacer porque yo lo he hecho. Por eso lo puedo decir así de convencida. Se puede hacer porque lo he hecho. Y si yo lo he hecho, se puede hacer. Lo que sí que es cierto es que hace falta intención. Nadie te puede acompañar en un proceso de este tipo si tú no tienes la intención interna de querer ir ahí, de querer liberarte, de querer avanzar, de quererte sanar, de querer desbloquear ese duelo, de querer dejar de sufrir porque tu ser querido no está aquí físicamente. Esa es la base. Sin eso va a ser más complicado. Pero si tú tienes esa intención y dices, pues si es que no sé ni por dónde, porque a mí me pasaba, entiendo porque yo he estado ahí, tú pide porque llega, las herramientas llegan y las personas llegan, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría, por no extendernos mucho más, brevemente deciros en qué consiste esto de entrar en el interior y un poco los pasos para que vayáis viendo, que yo os digo que lo importante es que si en algún momento lo necesitáis hacer, pues es buscar a alguien que os guíe, ¿vale? Porque aquí en una charlita de 1 hora explicarlo todo es complicado. Entrar en lo que llamamos la madre, entrar en la emoción. La emoción no está en el cerebro intelectual, la emoción está en el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar de un espacio terapéutico que llamamos que puede ser, lo que he dicho hasta ahora, con un terapeuta, o puede ser tú, si ya tienes las herramientas, una vez que las tienes, las haces tú. Espacio terapéutico se refiere a un espacio donde tú te sientas confiado, te sientas a gusto, no te hagas daño ni hagas daño a nadie, ¿vale? Que tengas cierta intimidad. Y una vez que estás ahí, el proceso más o menos es el que sí que os voy a describir. Y se requieren 3 artes, ¿vale? Estás ahí, tranquilito, tranquilita, y dices, venga, voy allá. El primer arte que necesitas es el arte de estar en estados de apertura. ¿A qué me refiero con estar en estados de apertura? A que necesitas volver a estar como cuando eras ese niño, abierto. Si estás rígido, estás cerrado físicamente, emocionalmente, estás contraído, va a ser muy difícil que la vivencia te llegue. La vivencia primero tiene que penetrarnos, ¿vale? Y para penetrarnos tenemos que estar en estados de apertura. Necesito abrir la experiencia. ¿Va a haber resistencia? Sí, lo va a haber al principio, pero eso también se puede trabajar. Necesitamos conectar con nuestra vulnerabilidad, con la capacidad de sentirnos vulnerables, que también la tenemos y nos la hemos castrado mucho, ¿vale? Hay que tener una buena relación con esa parte, porque yo una vez que me abro, pues claro, las cosas me llegan. Y si me llegan y me tocan, estoy vulnerable. Y ahí es donde necesito estar, porque si no quiero estar vulnerable, no me puedo abrir. Son 2 cosas que no son compatibles, ¿vale? Si aquí tienes alguna traba, necesitas que alguien te acompañe para irlo pudiendo gestionar y desbloquear, ¿vale? Cuando yo estoy abierta y me dejo penetrar por esa vivencia, se va a despertar. La vivencia va a traer una emoción, o varias, ¿de acuerdo? Entonces ahí llega ya la segunda parte, que sería el dejarse caer en la vivencia, ¿vale? Yo me he dejado, he entrado en el cuerpo, me ha penetrado esa vivencia. Si no la estás teniendo en ese momento, la puedes traer a la memoria, lo que sea, y llega la vivencia, ¡fum!, penetra, te entra y viene esa emoción. El siguiente paso es entregarte a esa emoción, ¿vale? Y ahí es donde se va a producir otra vez lo que decíamos antes. Tienes
una pelea entre una parte tuya que no quiere entrar y otra que sí, y la cabeza te va a decir unas cosas y el cuerpo ya está empezando a entrar en el proceso y te va a decir, venga, que sí, que lo soltamos. Ahí, bueno, pues hay que gestionar eso también, ¿vale? Porque se va a dar una pelea entre la diosa y esa necesidad intrínseca de limpiar y de que salga ya de una vez, y toda esa estructura psicológica del ego que te va a decir, no, 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 no vamos a entrar. ¿Y sabéis por qué lo dice? Porque cuando éramos niños y nos mostramos tal y como éramos, no nos fue muy bien muchas veces. Y por eso lo cerramos. Y esa parte que es nuestro ego, que parece que ahora es el malo porque no nos deja entrar, estaba ahí para defendernos. Y durante un tiempo sirvió. Pero ahora se trata de tener un diálogo con él y de poco a poco ir relajando esa estructura y diciendo, ahora sí podemos ir. Porque le da miedo el interior, porque en el interior está el ser, está la esencia de lo que somos. Tenemos miedo a entrar ahí. Pero una vez que entramos y conectamos con el ser, vemos que no pasa nada. El ser libera esa emoción y ya pasamos un poco al tercer arte, que es el arte de entregar esa vivencia, ¿no? Y entregar que es, la estoy sintiendo y la libero a través del cuerpo también, ¿vale? Se libera a través de 5 puntos, la garganta, las manos y los pies, ¿vale? Aquí ya os digo que os acompaña, no pasa nada si nos vamos a hacerlo, nos van enseñando. Se libera a través de los 5 puntos, principalmente la garganta. La garganta necesitamos que esté abierta. Yo me acuerdo que decía, con todo lo que yo he llorado ya, sí, yo había llorado, pero había llorado de aquí. O sea, lloras, lagrimeas y ¡ay, qué pena me da todo! Pero es que no había sacado de dentro. Y cuando la primera vez que hice una limpieza así que me dio bichos y realmente empecé a llorar y me dice, quita la mano de ahí, abre la garganta, abre la boca, respira, tal, te empieza a guiar. Y eso no es un lagrimeo, eso es algo que viene de dentro y empieza a salir y lloras, pero lo mismo que lloras, gritas y haces lo que necesites en ese momento, ¿de acuerdo? Y la liberas y sale. Y una vez que sale, lo que ocurre es que te ves lo que hay dentro de ti, porque está ahí, es que está tan tapado que ni lo ves. Lo sacas fuera, lo ves, y una vez que lo ves, tienes información de ti, de tu interior, y esa información es la que te va a ayudar a mejorar tu vida y a mejorar en este caso o a ir sanando el duelo que estás atravesando. Esto lo podéis aplicar en cualquier gestión emocional, se puede aplicar en cualquier momento de la vida, pero es que en el duelo ya llega un momento en que es todo tan intenso que o hacemos un trabajo de este tipo o de verdad que es que no hay, es que es muy duro. Es que hay personas que están sufriendo un montón por no entrar a hacer estos procesos. Y yo solo quiero dejar hoy aquí el mensaje de que sé que cuesta entrar ahí, sé que cuesta porque tenemos muchas estructuras que no nos dejan, sé que pedir ayuda se pide, pero qué liberación cuando se consigue, ¿vale? Qué liberación. Y bueno, sobre esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero no es el caso, ¿vale? Y ya el tiempo va pasando y tampoco quiero aquí alargarme demasiado. Pero es importante que lo liberes porque te da información y esa información es la que te ayuda a hacer el cambio, es la que te ayuda a salir de ese bloqueo que estás pudiendo tener con el duelo, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando atendemos así un duelo? Bueno, pues yo os hablo por mi experiencia y también por la de algunas otras personas que lo han compartido conmigo, ¿vale? Pues que se abre otra manera de vivir el duelo. No tiene nada que ver con la anterior, que era como pesado, era duro, había sufrimiento, había dolor, pero también había sufrimiento. El momento que yo empiezo a vivir así la experiencia, ¿sabéis qué pasa? Que en ese momento te estás atendiendo a ti. Ya está. Te estás atendiendo a ti, a lo que sientes, a lo que estás liberando, a la información que te está trayendo. Y esa información que liberas, muchas veces, cuando ya la expresas, porque claro, yo os digo que me alargaría si lo digo todo, pero cuando expresas, a veces cuando vas a... Hay también otra parte de bloqueo, porque empieza esta a decirte, uy, 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 esto que estás sintiendo, no puedes sentir. Uy, 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 esto no está bien que lo digas. ¿Vale? Sucede, pero si das un paso más allá y eso también se trabaja y vas soltando el control y vas soltando el juicio, porque eso es juicio,
O sea, el juicio se despierta, que se despierte, que hable la cabeza, pero tú sigues para adelante. A pesar del juicio y a pesar de todo. ¿Qué pasa? Que eso te va a dar una información, como te decía antes, en la que igual ya empiezas a ver, dices, uy, fíjate, yo lo que estaba... ¿Y esto yo lo quiero o no lo quiero realmente para mí, para mi vida? Y lo puedes transformar. Porque además las emociones, cuando se quedan atascadas, que es lo que estamos hablando, la emoción es energía. La energía necesita estar en movimiento. Es como el agua. Si la dejas parada, en un agua parada, se atasca y se desemponzoña. Si tienes eso en tu corazón, eso es lo que generas en tu vida. Si tú la limpias y la dejas fluir el agua, es lo que vas a tener en tu corazón, una energía limpia, una vibración de amor. Entonces, desde ahí empiezas a tener otra conciencia, otra capacidad para verte desde dentro y puedes empezar a tomar decisiones, porque puedes ver con más claridad tus bloqueos emocionales, esas partes de tu personaje, y puedes empezar a decir, oye, pues hasta aquí he funcionado así, pero es que igual ya no quiero seguir desde este lado. Y ahí sabéis qué sucede, que a base de irlo haciendo, porque yo os digo que no es una cosa de un día ni de dos, se produce, decíamos antes al principio que el duelo es un periodo adaptativo en el que me tengo que adaptar a la nueva realidad, con los recursos que yo traigo. Si hacemos una buena gestión emocional, no es que me adapte a la nueva realidad, es que me transformo, cambio. Un duelo bien elaborado, con una gestión emocional bien hecha, se convierte en una muerte y una resurrección. Algo de ti muere, pero nace algo nuevo. Es así, algo muere y algo nace. Y eso que nace tiene que ver más contigo, con lo que tú eres en esencia. Por eso os he llamado a esto el camino hacia ti. Porque el duelo, de acuerdo que no es fácil de atravesar, sobre todo estos que son de gente muy cercana, pero trae un gran regalo, trae varios. Pero uno de ellos es que te puedes acercar a ti, a tu verdadero ser, a tu interior, a lo que eres en realidad, y dejarte ya de muchas historias que te creías que eras y no van nada contigo. Te puedes acercar a tu verdadera esencia. Te transformas a la realidad, no a la creencia que tú tenías de la realidad, a cómo te creías que tenía que ser la realidad o a cómo te crees que tiene que ser ahora que ha pasado esto. No, no, te transformas a lo que realmente está sucediendo. Y de esas transformaciones, y no hablo solo por mí porque he visto otras, nacen seres mucho más amorosos, seres con mucha más conciencia, seres con una capacidad de empatía mucho mayor, seres, ahora se podría llamar maduros, pero es como más centrados, más ordenados, con más capacidad de visión, con más conciencia, más amorosos. Lo primero, con uno mismo. Y desde ahí, irradiando para afuera. La muerte es un despertador del ser, es una bomba. La muerte cuando llega es una bomba, es como algo que hace ¡pum! Y lo mueve todo. Pero ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Y es un tema de intención interior. Luego llegan las herramientas, por eso os las estoy compartiendo ya aquí. Y se puede, claro que se puede. Pero tienes que tener tú la intención. Porque si no, lo que vamos haciendo es arrastrando. Nos vamos arrastrando ahí por la vida y vamos tirando. Y con los años mucha gente se encuentra con enfermedades y se encuentra con cosas que ya muchas veces ni se sabe que el origen estaba en aquel duelo que no resolvimos, que nos cerramos del todo, ¿no? Que se quedó ahí bloqueado. Es una reflexión interior. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Seguir sufriendo aquí? Ya sé que las cosas no van a volver a como eran antes, que es como un deseo ahí irracional también, no se basa en la realidad real, ¿no? Vale, pero sí que puedes mejorarte tú y mejorar tu vida y mejorar incluso
a los que tienes cerca, o por lo menos la relación con ellos, ¿vale? La muerte es un despertador del ser. Quedaos con esta frase. A mí me ha ayudado mucho. La muerte es un despertador del ser. Y ahí viene otro regalo. Si tú haces todo este proceso, si limpias tu corazón y te conectas con la vibración del amor, tu ser se despierta. Dejamos al humano un poco al lado porque es bastante atenido con todo y el ser se despierta y está ahí tomando las riendas de tu vida. Y cuando el ser se despierta, se puede conectar con otros seres, con los seres de los que amo, sean con cuerpo físico, sean sin cuerpo físico. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser una conexión de ser a ser. De humano a humano ya complicado, porque el humano ya no está. Pero de ser a ser sí se puede seguir conectando. Hay una conexión desde el amor, desde la vibración del amor. Y esto hablo de ello porque lo sé y porque lo he sentido y porque lo he experimentado. Y porque también he visto otras personas que lo han hecho. No es algo que no sea cercano. Pero si tú tienes un corazón cerrado, bloqueado, en sufrimiento, esa conexión no se puede producir. Porque ahí la vibración del amor no está. Necesitamos vibrar en amor. Y vibrando en el amor nos conectamos con los otros seres. Porque son vibración de amor también. Y vuelvo a lo mismo, los seres que amamos en este plano y los que están en otros planos. Y desde ahí el regalo es tremendo. Y muchas de las estructuras que todavía no se habían caído por el proceso se terminan cayendo cuando tienes una conexión de este tipo. Se caen por sí solas ya. Porque ¿qué te va a ayudar más ni qué te va a aliviar más? Que darte cuenta que realmente no ha habido una pérdida. Ha habido una transformación, sí, y potente, pero no ha habido una pérdida. Yo no siento que he perdido a mi hijo, Isa. Se ha transformado nuestra relación. Es diferente, pero yo siento a mi hijo. Y yo me conecto con mi hijo en ciertos momentos. Eso lo cambia todo. Eso lo libera todo. Pero si esto os cuesta más, no sé, ahora en vuestras mentes que llegue, porque lo puedo entender, bueno, solo por lo que hemos compartido hasta aquí, solo por todos los beneficios físicos, psicológicos, emocionales, conductuales, laborales, relacionales, sociales, y porque tú te vas a sentir muchísimo mejor, merece la pena el esfuerzo de entrar a hacer un trabajo en tu interior. Eso es lo que yo quería transmitiros hoy. ¿De acuerdo? Espero haberlo conseguido y que si en este tiempo o a partir de ahora, en algún momento, porque todos en algún momento vamos a pasar por estas experiencias, cuando algún ser querido vuestro fallezca, o si tenéis a alguien cerca en este momento, lo estáis atravesando ahora mismo en este momento, si alguna de las palabras que he utilizado aquí, del mensaje que os he querido transmitir, os sirve para cuestionaros, simplemente cuestionaros que hay otras maneras de vivirlo, que el duelo es una oportunidad y muchas veces es una historia de amor entre los seres, pues ya está. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que yo quería compartir con vosotros y vosotras. Eva, mil gracias. Por mí, hasta aquí. Y si Mil tenéis gracias. alguna pregunta o alguna cosa, pues ya como Malena nos va diciendo, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, como hemos comentado antes, ponéis en el chat el nombre y os voy dando paso. Yo lo que sí quiero es agradecerte el compartir tu vivencia y bueno, y todo el proceso, ¿no? Que lo hemos compartido y sé por dónde has pasado. Y bueno, me ha emocionado el escucharte, así que mil gracias por estar aquí y contárnoslo todo. Gracias. Y darnos esas herramientas. Gracias, Malena. Gracias a ti, amor. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosita que comentar.
Bueno, aquí tienes algunas, pues eso, que ha sido precioso, que se ha emocionado. Si alguien tiene alguna pregunta así como más personal, por llamarlo de alguna forma, de lo que yo he vivido, que oye, ¿y tú cómo hiciste? O tú, o yo cuando me pasó o tal, y quiere aprovechar ahora, pues aquí estoy, este es el momento. Y si no, pues lo dejamos hoy aquí, tampoco pasa nada. Lo que sí que os quiero comentar es que Eva, pues igual se plantea luego más adelante hacer un taller sobre cómo trabajar a la diosa. Entonces, pues bueno, pues si eso os iremos informando, ¿vale? Desde la escuela. Sí, porque es un poco lo que os compartí ahora, ¿no? Que es complicado en este periodo de tiempo corto explicar todo lo que es el proceso de todas las capacidades de la diosa y todo lo que nos trae la limpieza, ¿no? Y cómo hacerlo. Por Pero aquí, bueno, Eva, hay una pregunta y es a ver si tuviste que gestionar la culpa. sí, claro, sí. Mira, además la culpa fue una de las que más tarde llegó. O sea, esa sí que estaba bien escondidita, estaba muy escondida, precisamente igual por su intensidad, ¿no? A la hora de sentirla. Sí, sí, diría que sentí la culpa fue muy heavy. Muy heavy porque además yo la tenía tan bien estructurada, desde esa estructura que os decía, sí, la tenía tan bien colocada que yo, claro, fue un accidente, tuve un accidente, no se puede hacer nada, no hay culpables. Y la tenía muy bien bloqueada, esa es la palabra, ¿no? Muy bien bloqueada. Pero sí, sí, llegó un momento. ¿Sabéis qué pasa también con esto? Que es que cuando tú empiezas el proceso de entrar de verdad en el interior, van saliendo cosas paulatinamente. O sea, es como si al principio saliera lo que más necesita en ese momento, ¿no? Y luego, pues cada vez que haces una sesión, al principio acompañado, o luego ya tú solo, y si no sale, viene algún evento de la vida que te lo trae para que lo empieces a sacar, ¿eh? Por ejemplo, la culpa tardé bastante tiempo y fue un evento de vida el que me lo puso delante, otra vez en un susto que me dijo mi hija, y pensé que podía haber vuelto a pasar y a raíz de ahí se desencadenó todo un proceso de liberar esa culpa. Sí, es un sentimiento, una emoción que suele estar muy presente en las pérdidas, ¿no? En este caso que os digo yo, además, al ser un accidente y al haber, bueno, pues si no hubiera ido, si lo hubiera hecho de otra manera, si hubiera visto, si hubiera, bueno, en fin, pero da igual, cuando es por una enfermedad, igual si hubiera ido a otro médico, si hubiéramos hecho otro tratamiento, si hubiéramos... Pero claro, hay que entrar ahí, ya os digo, luego cuando sale el proceso, pues a ver todas esas creencias que tenemos acerca de la vida y de la muerte, ¿no? Porque muchas veces ahí está la raíz. ¿Qué creencia tengo yo acerca de la vida y del morir? ¿Por qué se muere la gente? ¿A qué edad se muere la gente? ¿Por qué motivo se muere la gente? Si yo tengo la idea o la creencia de que un niño no se tiene que morir porque las personas nos morimos de mayores, o si yo tengo la creencia de que el que alguien se muera tiene que ver conmigo, pues claro, me voy a sentir culpable. Si yo tengo la creencia de que el que alguien viva o muera tiene que ver con algo que yo haga o deje de hacer, imaginaos la carga. Entonces hay que entrar a revisar qué creencias tengo yo. Yo cuando vi la culpa la sentí, la experimenté en mi cuerpo, en mi interior, la liberé y al liberarla fue cuando empecé a tomar conciencia de todo eso que había ahí. Un ser llega a esta vida y un ser se va y cada uno tiene su momento. Para que a veces todavía nos creemos que decidimos cuándo llegan, ahora sí, ahora me voy a quedar en brazos. Y nos creemos que decidimos cuándo se van. Es una creencia, pero es real. ¿Veis cómo al final está unido el padre y la madre constantemente? La emoción también genera creencias, pero muchas veces creencias que están más atrás, más inconscientes. Y esas también hay que irlas revisando. Yo no sentía que era culpable.
Yo no me creía que era culpable. Estaba ahí atrás, detrás. Cuando la limpié, vi el origen de esa culpa. Vi de dónde venía. Y luego es lo que os comentaba, que es que tú limpias, en este caso, la culpa por el duelo. Pero claro, por este duelo en concreto o por este hecho en concreto. Pero cuando tú haces esa revisión interior y transformas todas estas cosas, es que te sirve para todo en general. No sé si lo podéis ver o lo puedo transmitir con esto, ¿no? Es que ya no limpias solo la culpa de ese momento, es que ya las relaciones que tienes con el resto de... en este caso estoy hablando de hijos porque fue mi hijo el que falleció. A mí la relación con mi hija ha cambiado después de poder limpiar todo eso y de tomar conciencia. Porque desde la culpa, aunque sea muy inconsciente y esté metida ahí atrás, tú estás accionando desde el miedo y estás generando sufrimiento otra vez. Aparentemente no, pero estás ahí como a ver si va a pasar algo en algún momento. Eva, tengo más preguntitas, ¿eh? Sí, Vamos a por ellas. vale. Judith, cuando quieras, abre micro. Hola, buenas. Hola a Hola, todas y a Judith, todos. guapa. Hola, Eva, cariño. ¿Qué tal? Muchas gracias Nada, por abrir tu corazón. y a ti por estar aquí hoy. La pregunta es un poco si crees, o bajo tu experiencia, si hay como tiempos para dependiendo qué persona. Quiero decir, que claro, que a lo mejor nosotras conocemos unas herramientas ahora, ¿vale? Mm. Y hace una semana, pues alguien que conoces tiene un duelo, alguien muy cercano. Como que, por ejemplo, a mí sí que me apetecería como contarle o contarla cosas, pero es como que digo, creo que es demasiado pronto, creo que es demasiado tarde. Es como, ¿hay tiempos que tú crees que están como un poco marcados o es como algo que sientes? A ver, Judith, si te estoy yo entendiendo bien, creo que lo que quieres es saber si tú estás acompañando a alguien que está viviendo ese proceso en este momento, ¿cuándo es el momento de decir una cosa o de decir otra? Quizás, de las herramientas que conoces. ¿Es eso Sí, así? O más o menos, sí. más o menos, vale. A ver, al final cuando estamos acompañando a alguien en esta situación, es que, claro, generalizar es muy complicado, ¿vale? Pero básicamente sería estar presente en ese momento, en ese instante y con esa persona. Lo vas a estar desde ti, desde lo que tú eres, desde lo que tú tienes, desde lo que tú sabes, ¿vale? Y desde eso, dejarte sentir en ese momento y ahí te va a venir la respuesta de si es el momento o hay que esperar. Sí que es cierto que, por acotarlo un poco, quizás cuando está todo muy reciente, bueno, pues con simplemente escuchar y que la persona pueda desahogar, porque es que al principio está todo tan... ¿Me explico? No entro hoy aquí a detallarlo porque no era el momento ni el lugar, pero hay unas fases dentro de ese proceso y al principio hay una fase que se llama shock, que es como, pues la palabra lo indica, ¿no? Estás como en un impasse de lo que acaba de suceder, sobre todo cuando son muertes así repentinas, porque estás ahí todavía como que sí, que sabes qué ha pasado, pero no sabes qué ha pasado. No está todavía, ¿vale? Entonces, ver un poquito ahí en qué etapa está puede ayudar. Pero al final, yo cuando he estado con personas y yo, mi propia experiencia cuando estaba ahí, es que se nota un montón cuando alguien está presente y cuando alguien no, ¿vale? Se nota un montón. Aunque no sepas esto. Yo cuando estaba allí no sabía este lenguaje, por llamarlo de alguna forma, ¿sabes? Pero tú estás con todo tu proceso ahí y tal, y hay veces que viene alguien y viene desde un lugar de que siente que se tiene que acercar, siente que tiene que decirte algo, porque bastante tienes, pero el pobre está que no sabe ni qué hacer, ni qué decir. Y además el dolor que tú estás, porque lo emanas por todos los lados, os decía antes en la charla, ¿no? Qué mal gestionamos el dolor, qué mal sostenemos, no queremos el dolor, nos apartamos. Pero es que no nos apartamos del nuestro, nos apartamos del ajeno también. Entonces esto sí que es muy importante cuando estamos acompañando a alguien que está atravesando un duelo. Vete y estate con esa persona si te ves en el momento y con la capacidad para sostenerle.
aunque no hables, simplemente estarte ahí. Pero te ves con la capacidad para decir, es su dolor, necesita estar en ese dolor en este momento, ya está. No le voy a decir ninguna frase de turno de alivio. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo sentía muchísimo. Pero como venía, había gente sin ninguna herramienta de nada, pero de corazón abierto, que venían y por la expresión de su cara, porque es que prácticamente ni hablaban, pero te traían como una energía de acogimiento, que tú hacías así un poquito, aunque estuvieras hablando del tiempo, ¿eh? La conversación humana podía ser muy... Pero esa energía era... ya está. Y había otros que venían que decías, mira, que se marche ya, porque... Y lo hacen con toda buena intención, ¿eh? Pero es que ellos mismos no están pudiendo sostener esa situación, no quieren ver tu dolor porque les hace un espejo del suyo, en realidad, ¿vale? Pero no pasa nada, si tú no estás para que alguien te haga un espejo de dolor, no vayas a donde alguien que acaba de tener una pérdida importante. Ya habrá otras personas que en ese momento sí puedan hacerlo. Porque a veces eso, por las creencias que tenemos, por las sociales, por todo, decimos, venga, va, pues voy a ir un ratito porque pobrecito, pobrecita. Ya, pues que igual no le hacen ningún favor. Si vas, vete para estar. No sé si esto te ayuda, Judith. Sí, me sirve un montón, sí. Vale. Sí, lo veo. Y si no, con ir, estar y estar calladito, ¿sabes? Cuando no se sabe qué decir, pues ya está, aquí estoy. Y otra que es muy buena es, ¿qué necesitas? Porque la persona ya te va a decir lo que necesita. Hablar, llorar, no, mira, nada. a tomar una cerveza hoy, que es que no, es lo único que necesito, desconectar un rato. Y te lo guía. Vale. Y te lo guía. Y que estén cerrados al principio y estén así es normal. Es parte del proceso. Esto que estamos hablando también es cuando vemos que va pasando el tiempo y la persona se queda ahí atascada en ese sufrimiento, ¿no? Entonces hay que entrar a limpiar todo esto. Pero hay veces que es que de verdad el proceso del duelo es tan natural que si no fuera por todas las creencias que tenemos, por todas estas estructuras, que es lo que lo bloquea al final, el proceso en sí mismo se da de forma natural. Si tuviéramos otras creencias acerca de la muerte, acerca del proceso, pues lo viviríamos con naturalidad, tendríamos un tiempo de tristeza o de llanto, o no. Hay culturas donde cuando fallece un ser querido no se vive lo que vivimos nosotros. Se vive de otra manera, porque tienen otra estructura ante ello. ¿Vale? Incluso los hay que se alegran porque saben que vuelven a un sitio mejor. Claro, tú desde esta educación que hemos recibido, ¿qué me estás contando? Bueno, pues dejamos ese tiempo a esa persona y luego ya nos vamos acercando. ¿Vale, Judith? ¿Te sirve? Bueno, Eva, pues nada, tienes otra pregunta por aquí. ¿Cuándo consideras que un duelo está resuelto? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues yo te diría que sobre todo, especialmente cuando la persona es capaz de, lo que os decía antes, como de una conexión plena con la vida, o sea, no queda ahí como un pozo. ¿Y eso cómo se ve? Pues con las acciones que lleva a cabo. ¿Vale? Porque a veces es que igual no eres ni consciente de si está del todo resuelto o no está del todo resuelto. A veces te sorprende que dan cosas por ahí, ¿vale? Sí que el duelo es bastante cíclico, o sea, hace como así, ¿no? Tienes una temporada que dices, uff, ya, yo creo que, esta vez yo creo que ya, y pum, viene algo, aniversario, tantas cosas que tal, boom, y vas haciendo así, ¿vale? ¿Cuándo está resuelto del todo? Yo os puedo hablar por mí personalmente, ¿vale? Y yo personalmente siento que ahora está resuelto. Y uno de los síntomas que me da a entender que está resuelto es que estoy hablando ya aquí con vosotros de esto. Cuando la persona es capaz de esa vivencia que ha tenido, sacar como una, que no sé cómo expresarlo, como un aprendizaje, como una conclusión y llevarlo a su vida, no tiene que ser, por qué ser una charla como estoy haciendo yo aquí ahora. Ni todo el mundo tiene que escribir un libro, ni todo el mundo tiene que... Pero hará algo que tenga sentido y que beneficie,
potencie su vida, no sé cómo expresarlo, ¿me estoy explicando? No sé quién ha hecho la pregunta, no sé si con esto le llega. Eva, he sido yo. Vale. He sido yo. ¿Te sirve, Nuria? Me llega. Vale. Sí, me llega perfectamente. Gracias. Nada, cariño. Gracias. Bueno, pues tienes aquí otra Eva, ¿eh? Bueno, una Vicky que dice que le ha gustado mucho, que ha llorado porque ha liberado emociones. Y un segundito. Y que le ha venido muy bien. Y la pregunta en sí es, me pasa que se murió un ser muy especial hace poco y no lo puedo creer aún. ¿Cómo puedo hacer? Todavía no lo puedo creer. ¿Cómo puedo hacer? Todavía no lo puedes creer. Claro, cariño. Vicky es, ¿verdad? Sí. Bueno, Vicky, pues es que el tiempo también es necesario, es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Si está muy reciente la partida de este ser querido, ya muy especial y es como muy de repente, pues es que al principio es que se está ahí, cariño, no se puede hacer mucho más. Esto que os estoy diciendo lleva su tiempo, es un proceso, ¿vale? Y en las primeras etapas se está en el shock que hablábamos antes, cuando hablaba creo que era con Judith, no sé muy bien con quién, y luego está otra etapa de asumir que eso está empezando a ser verdad, que puede ser cuando más o menos por donde andes tú, ahora no, y que hay días que es como, wow, pues es que es verdad, y otros te despiertas y dices, no puede ser verdad, estás ahí como en ese vaivén, ¿no? ¿Qué hacer? Pues atenderte lo que te está sucediendo, es lo que yo te diría, ¿vale? Es decir, darte esos espacios para sentir lo que sientes, sea tú sola o sea acompañada con alguien, o alguien cercano, o si lo necesitas y ves que pasa el tiempo, o incluso ahora mismo, no hay por qué esperar, ¿sabes? Tú puedes buscar una persona que te acompañe en estos procesos, profesional, si ves que llega el momento, ¿no? Pero desde ti individualmente, pues atender lo que te está sucediendo y cuando viene esa sensación de incredulidad, pues sentir la incredulidad. Sentirla, ir a tu interior y darte cuenta de que es que no es real, parece que no es real, ¿vale? Y ir viendo que te trae esa incredulidad, que se te despierta dentro, que te va mostrando poco a poco y darte tu tiempo, mucho respeto al tiempo de cada uno, por favor, porque te lo decía antes, no hay dos duelos iguales, porque no hay dos personas iguales y no hay dos relaciones iguales. No hay dos relaciones iguales. Yo cuando nos pasó estábamos su padre, yo y él, porque luego he tenido otra hija, pero en ese momento éramos los tres. Cuando él se fue, cuando Izan se fue, nos quedamos los dos sentíamos dolor, los dos era como un ser muy especial el que se había ido, pero cada uno tenía su ritmo, su manera, sus tiempos, y eso hay que respetarlo lo primero uno mismo. Y a veces lo que nos pasa es que no nos respetamos nosotros los primeros. Se nos despierta mucho bueno, venga, hoy ya voy a hacer esto porque si no, hay que estar bien cuanto antes para que no se preocupe no sé quién. A ver, que si viviéramos de otra forma el duelo se podría aliviar más pronto, vale, pero lo vivimos donde lo vivimos en esta sociedad y con estas creencias y con esto que tenemos dentro, ¿vale? Y desde aquí a día de hoy todavía nos duele mucho cuando alguien se va. Y no pasa nada, todo lo contrario, ayuda mucho el que paremos, el que nos demos un tiempo de parón vital, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Porque parece que todo el entorno muchas veces, probablemente por lo que hablaba antes, porque no sostienen el verte mal, que no es mal, es como estás. Quieren que estés como bien enseguida, ¿no? Y bien enseguida es hacer cuantas más cosas mejor. Y si ya te incorporas el que esté trabajando a trabajar, el que no tal, el que, bueno, mujer, venga, pues ya ha pasado un tiempo, vámonos hoy, venga, ven a mi casa que yo voy a hacer una cena y hacemos, y tú igual estás que no tienes ganas de estar con nadie. Pues te lo respetas. Sobre todo si es muy al inicio. Sí que es cierto que transcurrido un tiempo, si esa necesidad de estar muy para adentro, se va alargando en el tiempo, hay que mirar a ver qué pasa ahí. Pero al principio es muy necesaria. Es muy necesaria, porque estamos muy tocaditos, muy blanditos. Y necesitamos cuidarnos mucho. Lo primero nosotros mismos. Y si tienes la suerte de que hay alguien alrededor que te pueda sostener y que te pueda cuidar, pues déjate cuidar.
dejaros cuidar. No sé si con esto te respondo o te puede orientar un poco. Sí, muchas gracias, Eva. Vale, Vicky. Cuídate, atiéndete y mímate mucho, mucho. Y cualquier cosita, por leve que parezca, que te dé un poquito de alivio, ¿sabes? No sé, es que cada uno tenemos una cosa. Yo, por ejemplo, recuerdo los primeros tiempos, así los días posteriores, las primeras semanas y tal. Claro, yo dejé de trabajar cuando nació mi hijo, a los meses y tal dejé de trabajar porque sentía que quería aprovechar el tiempo con él. Claro, luego estaban todas estas que me decían, tienes que trabajar, tienes que escapar de la cabeza. Oye, no sé, no me preguntes muy bien por qué, pero escuché ese sentimiento y estuve con él. Y hoy en día lo agradezco porque, mira, no teníamos mucho tiempo para estar juntos, ¿no? Y cuando se fue, entiendo muy bien ese sentimiento, Vicky, porque es que al principio es tan potente que como no trabajaba, pues ya está, pues tenía todo el tiempo del mundo. Entonces, me ayudó mucho el seguir el ritmo natural de lo que me pedía el cuerpo, ¿vale? Sin dejarte del todo, Vicky, porque sí que es necesario que un mínimo de descanso, de sueño, de alimentación y tal, al principio es necesario, pero dejarse un poco el ritmo. Hace poco hablaba con una persona que me decía, jo, es que he dejado de trabajar, estoy ahí en casa, pero es que como duermo poco, duermo 3 horas o 4 y ya me despierto. Vale, ¿y qué haces? Me quedo en la cama. Pues levántate y ponte a hacer cositas, las que te apetezcan. Yo seguía mi ritmo natural, es decir, dormía cuando tenía sueño, comía cuando tenía hambre, lloraba cuando tenía ganas de llorar, me reía cuando venían, que eran pocas, quedaba con gente cuando lo sentía de verdad y cuando no, me estaba sola. Eso es atenderse. En la medida en la que podáis cada uno, ¿vale, Vicky? Pero en la medida en la que puedas, haz, cariño, que te va a aliviar. Y poco a poco. Gracias, Eva, gracias. Nada, Vicky, cariño. Un abrazo grande. Ujú. Un abrazo grande, cariño. Un abrazo, Vicky, sí. Bueno, Eva, pues no veo ninguna otra pregunta. Aquí Vale. tenés, no sé si alguien está a tiempo de hacer alguna y si no, pues vamos ya cortando, Sí. despidiéndonos. Bueno, mi más profundo agradecimiento. Pues yo también quiero daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí y a la escuela por esta oportunidad, ¿no? Porque para mí también es lo que os comentaba antes, ¿no? Es como Nuria, un cierre de ciclo, no sé cómo llamarlo, de duelo, vamos a llamarlo duelo por su nombre, ¿no? Y digo esto y mañana igual la vida me da una sorpresa y todavía tengo alguna cosita por ahí que trabajar, pero bueno, a día de hoy ya os digo que me siento muy diferente y el tener esta oportunidad de compartirlo y de darle un sentido a lo que he vivido, y si el sentido puede ser que lo que yo ya he atravesado puede ayudar a otras personas, pues ya está, duelo resuelto. Tiene un sentido lo vivido, quizás esa es la respuesta. ¿Cuándo termina el duelo? Cuando tiene un sentido lo vivido. Muy bonito. Un besito para Pues todos. mil gracias, Eva. Muchas Y nada, gracias. comentaros que si queréis más información, pues ya sabéis, tenéis la web de la escuela, me podéis a mí contactar por teléfono y también la web de Bichor, que como os comentaba antes es la acción de amar, escuelalaciondeamar.es, bichorunamuzaga.com y luego todas las redes que tenemos en Facebook, ¿vale? Así que nada, un abrazo grande y hasta la próxima. Nos vemos.